Hay personas para las que el mundo no se divide en silencioso y ruidoso, sino en habitable e invasivo. Un plato que golpea, una puerta que se cierra mal, un vecino arrastrando una silla se convierten en algo desproporcionadamente grande, como si el sonido creciera dentro de la cabeza hasta ocupar todo el espacio disponible. No se vive como un simple fastidio, se vive como una irrupción. Desde fuera, la escena parece normal. Alguien mastica, teclea, respira algo más fuerte de lo habitual. La mayoría lo registra y lo deja pasar. Pero en ciertos cerebros, ese mismo estímulo se engancha, se repite, se fija. No hay botón de ignorar. El cuerpo responde con tensión, con rabia, con una incomodidad que no encuentra una salida socialmente aceptable. Lo interesante es que no se trata solo de volumen. Un camión en la calle puede ser tolerable, y sin embargo un pequeño clic repetido a 1 metro de distancia resulta insoportable. El problema no es cuán fuerte suena, sino cuánto invade. Es como si ciertos ruidos cruzaran una frontera invisible entre, alrededor de mí, y, dentro de mí. Y cuanto más se intenta fingir normalidad, más se intensifica la distancia entre lo que parece estar pasando y lo que realmente está ocurriendo por dentro. Esa brecha es el verdadero escenario psicológico de quienes odian el ruido. Lo más desconcertante es la lógica selectiva. No todos los sonidos hieren, ni siquiera los más fuertes. A veces el tráfico queda en el fondo como un mar constante, y sin embargo un solo detalle, el chasquido de una lengua, el crujido de una bolsa, un bolígrafo golpeando la mesa, se vuelve imposible de ignorar. Ese contraste hace que otros no lo crean, porque el criterio no es el volumen. Es otra cosa. En muchas personas, los detonantes no son ruidos abstractos. Son sonidos humanos, repetitivos, íntimos, cerca, comer, respirar, carraspear, teclear, golpear sin parar, acciones pequeñas que, en un espacio cerrado, se sienten como una presencia que no se puede apagar. Y ahí aparece la parte social, porque el sonido viene con una cara, viene con alguien que está siendo normal, alguien que no está atacando, pero aún así provoca una reacción como si estuviera invadiendo. En ese punto, la mente queda atrapada entre dos verdades que no se reconcilian, no debería importarme, y me está destruyendo la calma. Algunas personas intentan describirlo y solo obtienen frases planas, te estás exagerando. O la peor, entonces no convivas con nadie, como si el problema fuera la convivencia, y no la manera en que el sistema interno interpreta ciertos ritmos como una ocupación de territorio. El costo real no siempre es el ruido, es la traducción social del ruido, porque, cuando alguien se altera por un sonido pequeño, casi siempre queda mal. La reacción parece desproporcionada, y lo desproporcionado, en grupo, se castiga, con miradas, con bromas, con la etiqueta rápida, intenso, difícil, quisquilloso. En la vida diaria esto se vuelve un guión repetido. Un almuerzo donde lo que debería ser conversación se convierte en resistencia silenciosa. Una reunión donde el foco no está en las palabras, sino en el tecleo insistente, en el clic del bolígrafo, en el golpeteo del pie. La persona sigue presente, pero por dentro el sistema ya está en otra parte, sosteniendo el impacto, intentando no reaccionar. Y cuando por fin reacciona, rara vez se entiende como lo que es. Se entiende como ataque personal, porque el sonido venía de alguien, y quejarse del sonido suena igual que quejarse de la persona. Ahí nace el conflicto más desgastante. La mente no está peleando con un individuo, está peleando con una sensación de invasión, pero el mundo solo ve una pelea. En algunos casos, esa fricción constante empuja a evitar lugares, horarios, mesas, silencios compartidos. No por desprecio, sino porque el cuerpo asocia ciertos contextos con detonantes repetitivos y reacciones intensas. En el centro de todo esto hay una confusión común. Se cree que la persona odia el sonido. Pero muchas veces lo que odia es lo que el sonido provoca. Porque ciertos estímulos no entran como información, entran como alarma. Y cuando una alarma se enciende, el cuerpo se organiza en dos impulsos antiguos, atacar o huir. Por eso el enojo aparece tan rápido. No es un enojo razonado. Es un enojo reflejo, como si el sistema interpretara a ese ruido pequeño como una señal de peligro o de pérdida de control del entorno. Las descripciones suelen repetirse: irritación, disgusto, rabia, a veces junto con tensión muscular, aceleración, sudor. No como metáfora,
sino como reacción física. Y entonces ocurre el detalle más incómodo. La fuente del sonido suele ser una persona que no está haciendo nada malo. Masticar, respirar, toser, tamborilear. El conflicto no es ético, es estructural. Lo que para unos es un gesto mínimo, para otros es un gatillo que activa una defensa completa. De ahí nace el verdadero odio al ruido, una forma de guerra interna contra algo que parece pequeño, pero que ocupa la mente como si fuera lo único real en la habitación. Y cuanto más cerca ocurre, más difícil es disimular que ya no se está escuchando el mundo, sino resistiéndolo. Después de un tiempo, el ruido deja de ser un evento. Se vuelve un clima, una capa que acompaña cada día, incluso cuando no está presente, porque la memoria del cuerpo ya aprendió la secuencia. Sonido flecha apuntando hacia la derecha, reacción flecha apuntando hacia la derecha, culpa flecha apuntando hacia la derecha, distancia. La sensibilidad al ruido también tiene un efecto silencioso, desgasta el descanso. Y cuando el descanso se rompe, la vida entera cambia de textura. No hace falta un gran conflicto para que todo se sienta más frágil, basta con dormir mal y volver a exponerse al mismo entorno. En investigaciones sobre sensibilidad al ruido, los problemas de sueño aparecen conectados con peor estado emocional, como si el cansancio fuera el amplificador invisible de todo lo demás. Por fuera, suele quedar una imagen equivocada, alguien difícil. Por dentro, lo que queda es otra cosa, un cálculo constante de exposición. ¿Qué lugares, qué personas, qué momentos del día? No como estrategia consciente, sino como consecuencia natural de haber aprendido que ciertos contextos no solo incomodan, sino que toman el control. Y ahí ocurre el cambio interno final. La etiqueta, odio el ruido, se vuelve demasiado pequeña. Lo que existe es una forma distinta de ser atravesado por el mundo. Una forma en la que lo cotidiano no siempre es neutro, y en la que la convivencia puede sentirse, a ratos, como una prueba de resistencia invisible.